Muy buenas noches a todos los que se conectan a través de Facebook a este espacio que hemos titulado Conectados. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta noche vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Y como ustedes que ya se han conectado pueden ver en pantalla, el título de este estudio es Cuarentena de, por y para Dios. Nos hemos familiarizado mucho con la palabra cuarentena y vamos a ver qué relación tiene que ver esto con la palabra de Dios también y con el pueblo de Israel en esta noche. Pero antes de todo vamos a orar al Señor. Vamos a encomendar al Señor Jesucristo nuestras vidas. Vamos a encomendar a Dios esta noche, este momento en el cual vamos a estar estudiando la palabra del Señor, para que Él bendiga estos momentos, para que Él sea obrando, para que Él nos hable a través de su palabra también y también para que otros más se puedan conectar. Así que comparta esta publicación, este estudio de la palabra del Señor con todos sus contactos para que se puedan sumar a esta transmisión y juntos podamos escudriñar las sagradas escrituras en esta noche. Así que vamos a orar al Señor para dar comienzo ya a este espacio. Podemos orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos convocas en esta noche, nos congregas una vez más, Señor, a través, Señor Jesús, de este medio, Señor, que tú nos has brindado, Dios, para estudiar tu palabra, Señor. Bendice, Señor Jesús, esta transmisión. Bendice, Señor, este momento en el cual vamos a compartir tu palabra y bendice las necesidades que puedan haber en tu pueblo, Señor. Seguramente, Señor, cada uno, Señor, de los que está escuchando en esta noche está exponiendo su necesidad. Tal vez hay personas enfermas, personas cansadas, personas con problemas familiares y económicos. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú respondiendo a cada necesidad conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre precioso de Jesús, Señor, oramos y entregamos este momento en tus manos, Señor. Te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que esta palabra que vamos a compartir en esta noche sea de bendición para todos aquellos que nos están viendo en este momento y que van a observar y a escuchar esta transmisión. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Damos la bienvenida nuevamente a todos porque seguramente hay nuevas personas que se han conectado, que se han unido a la transmisión. Por eso queremos darle la bienvenida y queremos en esta noche compartir con ustedes la palabra del Señor. El título de este estudio es Cuarentena de, por y para Dios. Sabemos que la palabra cuarentena, como expresaba en el principio, nos es muy familiar en este tiempo. Y la palabra cuarentena tiene que ver con el número 40. Ahora, ¿qué relación tiene este número si lo relacionamos con la palabra de Dios? Bueno, el número 40, sabemos que la Biblia tiene una cierta numerología donde cada número tiene un significado especial. Por ejemplo, cuando hablamos del número 3, podemos hablar de lo que es la Trinidad Divina. Y así, cuando hablamos del número 12, podemos hablar de relacionar ese número con lo que es el gobierno. Y cuando hablamos de cuarentena y del número 40, está relacionado con la palabra prueba. Cuando hablamos de 40, hablamos de pruebas. Por eso conocemos a través del libro de Génesis que llovió sobre la tierra, que hubo un diluvio que duró 40 días. Por eso también sabemos que el Señor Jesucristo estuvo 40 días en el desierto y que allí estuvo ayunando y orando y allí fue probado también. Pero también otro pueblo que fue probado durante 40 días y específicamente uno de los siervos de Dios que es muy nombrado en la palabra de Dios fue
partícipe también de una cuarentena muy especial, una cuarentena convocada por Dios para ese siervo y para todo el pueblo de Israel. Y ese siervo del cual les hablo en esta noche es Moisés. Y vamos a ir a la palabra del Señor directamente en Éxodo capítulo 24. Usted en pantalla puede ver allí Éxodo capítulo 24 desde el versículo 1 en adelante. Y esta es la nueva traducción viviente, la que figura en pantalla. Y vamos a estar leyendo esto en la palabra de Dios. Y dice, luego el Señor instruyó a Moisés, sube para encontrarte conmigo y ven junto con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Todos tendrán que adorar de lejos. Solo a Moisés se le permite acercarse al Señor. Los demás no se acercarán, y a nadie del pueblo se le permite subir al monte con él. Después Moisés descendió y le repitió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés escribió cuidadosamente todas las instrucciones del Señor. Y temprano a la mañana siguiente se levantó y construyó un altar al pie del monte. También levantó 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Luego envió a unos jóvenes israelitas a presentar ofrendas quemadas y a sacrificar toros como ofrendas de paz al Señor. Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones. La otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta. Una vez más todos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Vamos a obedecer. Entonces Moisés tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo, mientras declaraba, esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones. Después Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron al monte. Allí vieron al Dios de Israel debajo de sus pies. Parecía haber una superficie de lápiz lazuli, de color azul brillante, tan clara como el mismo cielo. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto en la cual comieron y bebieron en su presencia. Luego el Señor le dijo a Moisés, sube al monte para encontrarte conmigo. Espera allí y te daré las tablas de piedra en las que he escrito las instrucciones y los mandatos para que puedas enseñar al pueblo. Entonces Moisés y su ayudante Josué salieron y Moisés subió al monte de Dios. Moisés les dijo a los ancianos, quédense aquí y esperemos hasta que regresemos. Aarón y Hur se quedan aquí con ustedes. Si alguien tiene algún altercado durante mi ausencia, que consulte con ellos. Luego Moisés subió al monte, el cual quedó cubierto por la nube. Entonces la gloria del Señor se posó sobre el monte Sinaí, y durante 6 días la nube cubrió el monte. Al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde el interior de la nube. Para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor, que estaba sobre la cima del monte, parecía como un fuego consumidor. Entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. El monte Sinaí marca un antes y un después en la vida del pueblo de Israel. Israel salió de Egipto y tardó
50 días en llegar a este monte, donde se le darían al pueblo de Israel las diferentes leyes, comenzando por los 10 mandamientos y siguiendo también por el tabernáculo de reunión. A Moisés se le mostraría el diseño del tabernáculo y Moisés debía realizar ese tabernáculo tal cual le había sido indicado. Y Moisés, para recibir lo que era el modelo del tabernáculo, iba a tener que permanecer allí 40 días y 40 noches. Este fue un llamado de Dios a Moisés y a todo el pueblo de Israel. Fue un llamado a una cuarentena muy especial alrededor del monte Sinaí, donde iba a constituirse allá a Israel como nación. Israel iba a constituirse como una nación especial porque era el pueblo de Dios. Pero allí en esta cuarentena que Dios convocó, vamos a ver en esta noche 4 características que esta cuarentena tuvo. 4 características llamativas, 4 características específicas que nos hace ver también un poco el carácter del pueblo de Israel y dónde estaba puesta su mirada. Y vamos a estar viendo en esta noche esas 4 características que tuvo esta cuarentena. Y vamos a comenzar con la primera característica. En primer lugar, la primera característica de esta cuarentena era una adoración de lejos. El significado de la palabra adoración es postrarse. Y cuando hablamos de postrarse, tiene que ver con postrarse ante la presencia de Dios. Poner el rostro en tierra también, vemos esa frase muy comúnmente en la palabra de Dios y tiene que ver con la adoración también. La adoración es una ofrenda que le damos a Dios también. Y una de las características que esta cuarentena a la cual Dios convoca, porque Dios es el que convoca a esta cuarentena para que su nombre sea glorificado allí en medio del todo el pueblo de Israel, tuvo esta primera característica que es una adoración de lejos. Y en el primer pasaje allí que hemos visto del capítulo 24 de Éxodo, Dios dice en la última parte de este pasaje, todos tendrán que adorar de lejos. Todos tendrán que postrarse de lejos. Todos tendrán que inclinarse de lejos. Todos tendrán que dar su ofrenda de lejos. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué Dios da esta orden? ¿Por qué Dios le dice al pueblo que tenía que adorar de lejos? En la palabra de Dios podemos ver que esto ya tenía un antecedente, un contexto que debe haber motivado a Dios a declarar esto, de que Israel debía adorar a Dios de lejos. Y en Éxodo capítulo 20, versículo 19 dice, entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. Dios había invitado a la nación de Israel a acercarse al monte Sinaí para escuchar la voz de Dios y para escuchar cómo Dios hablaba con Moisés. Sin embargo, los israelitas, estando allí cerca del monte, y al escuchar la voz de Dios y al ver cómo Dios se manifestaba por medio de esa nube espesa, por medio de un tronar de truenos, era prácticamente una tormenta la que había ya en el monte Sinaí.
Entonces el pueblo tuvo terror, porque ese título tiene ese contexto, esos pasajes de Éxodo 20:19. El terror del pueblo, dice. El pueblo tuvo terror de acercarse a Dios. Tuvo terror de escuchar a Dios. Por eso el pueblo escoge a Moisés como su mediador. Le dicen a Moisés, mira Moisés, no, háblanos tú, pero que no nos hable Dios, porque moriremos. Entonces ya hubo desde el comienzo eh, una inclinación del pueblo a una conducta determinada y era a adorar a Dios de lejos. Sin embargo, el plan de Dios nunca fue este. El plan de Dios fue habitar entre el pueblo de Israel, ser su Dios. El plan de Dios siempre fue que el pueblo le adorara a Dios. De hecho, Dios desciende a Egipto a liberar a Israel porque el pueblo realmente estaba reclamando, el pueblo estaba reclamando, estaba suplicando a Dios por su libertad, por la esclavitud que ya llevaba más de 400 años en Egipto. Y esto lo podemos ver en Éxodo 10, capítulo 26, que usted ve en pantalla allí, como Moisés charlando allí con Faraón sobre una situación determinada que era que Moisés estaba pidiendo la libertad del pueblo de Israel, dice Éxodo 10:26, todos nuestros animales deberán ir con nosotros, ni una sola pezuña puede quedar atrás. Tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para el Señor nuestro Dios de entre esos animales. Solo sabremos cómo vamos a adorar al Señor una vez que estemos allí. Allí vemos cómo Faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel. Y empieza una negociación entre Faraón y Moisés. Primeramente, Faraón los iba a dejar ir a los israelitas, pero los niños se iban a tener que quedar. Después viene otras plagas y finalmente Faraón cede y dice, bueno, vayan los niños con ustedes, pero dejen acá todos sus animales. Pero sin embargo Moisés sabía que esos animales eran necesarios para realizar sacrificios de adoración a Dios. Eran necesarios para poder adorar al Señor en medio del desierto. Entonces Moisés dice, ni una sola pezuña puede quedar atrás. Tendremos que seleccionar nuestros sacrificios para el Señor nuestro Dios de entre esos animales. Entonces vemos en la palabra de Dios allá muy claro el deseo de Moisés de adorar a Dios, de tener y ofrecer una verdadera adoración cercana a Dios, a la cual Faraón se negaba. Entonces el plan de Dios fue que Israel lo adorara de cerca, lo adorara con un corazón sincero. Y vemos en la palabra de Dios también a otro personaje ya en el Nuevo Testamento que también adoró, siguió a Jesús de lejos. Y este es Pedro. Mateo capítulo 26, versículo 58 dice, mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver
cómo acabaría todo. Jesús ya era llevado para ser crucificado. Y allí donde Jesús era llevado para ser crucificado, dice que Pedro le siguió de lejos. Pedro era un discípulo de Cristo. Él había compartido todos estos años con Jesús. Había recibido sus enseñanzas. Pedro juró y perjuró que nunca abandonaría a Jesús. Sin embargo, Jesús predijo que Pedro lo iba a abandonar. Y por tanto, cuando predijo que Pedro lo iba a abandonar, le dijo que antes que el gallo cantara, Pedro le iba a negar 3 veces. Y esto sucedió después de este acontecimiento, donde Pedro le siguió de lejos. Y quiero llevar a la reflexión, quiero llevarlo a la reflexión, como Dios me llevó a mí también. ¿Cómo estamos adorando a Dios en estos momentos tan difíciles que a nivel mundial se viven? ¿Cómo adoramos a Dios? ¿Estamos ofrendando una verdadera adoración? ¿Le estamos dando una verdadera adoración a Dios? ¿O estamos adorando a Dios de lejos? Muchas veces nuestra conducta muestra que no estamos cercanos a Dios, que no estamos cercanos al Señor. Nos cuesta conectarnos en el momento que debemos conectarnos. Nos cuesta participar, tener comunión a una misma hora, cuando los mensajes en la palabra de Dios, se dan a conocer a través de las redes sociales. Ya sea los mensajes que como Iglesia Filadelfia predicamos o los mensajes que predican otras iglesias, otros pastores, donde a sus miembros les cuesta congregarse, les cuesta conectarse para seguir la transmisión en vivo. Y muchos ponen diferentes excusas y dicen que después lo ven, en algún momento lo escuchan. Pero eso sería un ejemplo de lo que en este tiempo sería una adoración de lejos a Dios. Una adoración de lejos. Cuando tengo tiempo, escucho. Cuando tengo tiempo, leo la palabra de Dios. Cuando tengo tiempo, canto a Dios. Entonces, le brindamos una adoración lejana. Una adoración que no es sincera, como la que Pedro le brindó. Ahora, querido hermano o hermana, si tú le estás ofreciendo una adoración lejana a Dios, una adoración de lejos, quiero decirte que te puede suceder lo mismo que le sucedió a Pedro, que termines negando a Jesús, que termines negando al Señor, que tal vez en tu trabajo, que tal vez en la escuela, que tal vez ante tus amigos niegues que eres cristiano, o tal vez lo proclames, lo digas a los 4 vientos, pero con tu vida lo niegues. Eso es adorar a Dios de lejos. ¿Qué estás haciendo en este tiempo? Y esto es mucho más serio, porque no podemos adorar a Dios de lejos, porque no es una verdadera adoración. San Juan 20:27 también cita otro ejemplo de lo que es una verdadera adoración de lejos. También la Nueva Traducción Viviente dice en San Juan 20:27, entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado
Ya no seas incrédulo, cree. Jesús desafió a Tomás a que Tomás pusiera su dedo allí, en el costado traspasado de Jesús, y que mirara sus manos, que mirara la herida de su costado, y que dejara de ser un incrédulo y que creyera. Tomás fue el último en aceptar la resurrección del Señor Jesucristo. Tomás aseguró que si no veía y no tocaba esas heridas, nunca iba a aceptar la resurrección del Señor. Entonces Jesús desafía a Tomás y le dice, ven, mete tu mano en la herida de mi costado. Como Dios te está desafiando en esta noche a que te acerques a Él, ven, ven a Jesús, ven a tener un encuentro personal con el Señor. A veces nos negamos a tener un encuentro personal con el Señor, un encuentro profundo con Dios, porque sabemos que cuando Dios trata profundo con nosotros, va a tratar profundo con nuestras debilidades, con nuestros errores, y, y hasta vamos a salir heridos de esa situación. Como recordamos allí a Jacob luchando con el ángel en Peniel, donde él fue allí herido, fue descaderado por el ángel. Ese fue el precio, el costo de la bendición. Y es el acontecimiento donde Dios le cambia el nombre a Jacob. Y dice, ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás Israel, que significa príncipe de Dios, porque has luchado con Dios y has vencido. ¿Estás dispuesto a acercarte al Señor Jesucristo? ¿Estás dispuesto a tener un encuentro con el Señor? ¿Estás dispuesto a aceptar el desafío que Jesús te hace? También una adoración lejana a Dios es aquella adoración que nosotros le brindamos a Dios cuando nosotros solamente lo deseamos. Nosotros tenemos la costumbre de decir, de predicar y de enseñar que debemos apartar un tiempo para Dios, que debemos tener un tiempo en nuestra soledad. Es como decirle, como darle un turno a Dios. Tenemos que darle un turno, como un médico nos da turno a nosotros cuando vamos a ser atendidos así. Tenemos que darle un turno a Dios. Y todos los días tal vez le damos nuestro turno a Dios. En la mañana, o en la tarde, o en la noche. O a veces algunos le dan turno día por medio, otros una vez a la semana, más específicamente el día domingo, otros una vez al mes. Y le dan un turno a Dios para atenderlo a Dios allí. Sin embargo, no solamente nosotros debemos estar dispuestos a apartar un tiempo para Dios, que es una frase que hasta cuando la pronunciamos suena así, suena mal, suena como que si nosotros tuviésemos que darle un tiempito a Dios. Sin embargo, Dios nos llama a la adoración. Él es el que nos desafía y nos llama también. Allá no hubo oportunidad de que el pueblo dijese, bueno, ya vamos a ir, Señor. No, el pueblo fue desafiado por Dios en el Sinaí. El pueblo fue desafiado por Él. Fue desafiado por su Señor, como tú eres desafiado. Dios te llama.
Y Dios te puede llamar en la noche, Dios te puede llamar en la mañana, Dios te puede llamar cuando estés en tu trabajo, o Dios te puede llamar cuando estés en la escuela. Dios te puede llamar en cualquier momento. ¿Para qué? Para tener un encuentro con Él. Jesús se le apareció allí a Tomás. Jesús lo desafió a Tomás. Jesús tomó la iniciativa. Y debes dejar que Jesús tome la iniciativa también en los encuentros. Dejar que Jesús te llame, como llamó también allí a Zaqueo cuando estaba arriba de ese árbol, que le dijo: ven, Zaqueo, baja, apúrate, que es necesario que hoy pose en tu casa. ¿Por qué podemos brindar una adoración, o mejor dicho, debemos brindar una adoración a Dios de cerca? Porque Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Jesús nos acerca el uno con el otro. La sangre de Jesús nos acerca al Padre, nos acerca a Dios. Somos hechos cercanos. El contexto de este capítulo habla de la unión en un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de gentiles y judíos, para constituir un solo cuerpo, para constituir una sola iglesia. Y hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora, hay una frase que dice que la sangre pesa más que el agua. Y la sangre de Cristo es la que debe pesar por encima de todas las demás sangres que puedan existir. Y cuando hablamos de sangre, hablamos de los vínculos familiares. En ocasiones los vínculos familiares son más fuertes, la sangre familiar, que la sangre de Cristo. Es más fuerte. Tenemos una actitud como creyentes cuando el pecado está fuera de nuestra familia y decidimos y tomamos medidas y señalamos, pero cuando el pecado está en medio de nuestro hogar, allí pesa más la sangre familiar que la sangre de Cristo. Pero la Biblia dice que lo que nos hace cercanos es la sangre de Cristo. Es por eso que hasta puede haber casos que los vínculos entre hermanos sean aún más fuertes que los vínculos familiares. Y no nos debemos asombrar de esto. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha hecho cercanos el uno con el otro. Nos constituye, nos incluye en un mismo cuerpo. Qué maravilloso esto que podemos llegar a experimentar. ¿Qué es la comunión? Dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántas veces ocurre esto? ¿Cuántas veces también pasa que en nuestros momentos de intimidad, en nuestros momentos, puede ser nuestro cumpleaños, puede ser algún momento conmemorativo que tenemos en nuestra vida, es más fuerte y queremos compartir esos momentos más con nuestras familias, aún habiendo familiares inconversos allí, que
con nuestros hermanos en Cristo. Jesús compartió los mejores momentos de su ministerio y los mejores momentos de su vida y la mejor Pascua que para él representó, que fue la última Pascua antes de ser crucificado, la compartió con sus discípulos, como lo relatan los evangelios. Lo compartió con sus discípulos y no con su familia. Porque la Pascua describe que Jesús compartió y cenó con sus 12 discípulos. Pero allí no estaba María ni ninguno de sus hermanos, que después posteriormente creyeron en él y se convirtieron al Señor. Pero no participó ninguno, ningún familiar. ¿Por qué? Porque Cristo estaba mostrando allí que la iglesia es la familia de Dios, la familia celestial, y que lo que él iba a realizar en la cruz iba a ser más fuerte que cualquier otra cosa. Los vínculos que él iba a estrechar con la iglesia, con el creyente, iba a ser más fuerte que cualquier otra cosa. Por eso dice la Escritura claramente que Cristo ganó a la iglesia con su propia sangre. Si no somos cercanos entre nosotros, si no tenemos comunión con la iglesia, si no tenemos comunión con los hermanos y más fuerte es nuestra comunión con los que están fuera, es porque no hemos sido lavados por la sangre de Cristo o porque estamos pisoteando la sangre de Cristo. Reflexionemos sobre esto. Reflexionemos para poder brindar una verdadera adoración. En conclusión, para este primer punto, solo aquel que es lavado por la sangre de Cristo y que no pisotea la sangre de Cristo puede brindar una verdadera adoración a Dios. En segundo lugar, otra característica de esta cuarentena fue el gozo, gozosos. Dice el versículo 11 de Éxodo 24. Aunque estos nobles de Israel pudieron contemplar a Dios, Él no los destruyó. De hecho, compartieron una comida para celebrar el pacto, en la cual comieron y bebieron en su presencia. Moisés roció al pueblo con la sangre del sacrificio, estableciendo el pacto que es conocido como la ley, como el antiguo pacto, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y dice que aquellos que en un principio iban a adorarle de lejos a Dios, se acercaron para contemplar a Dios. Y dice que Él no los destruyó. Y de hecho compartieron una comida para celebrar el pacto. Que esto es una figura preciosa de la Santa Cena también. Este pacto es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. Y dice que en la cual comieron y bebieron en su presencia. Qué interesante esto que vemos acá. Cómo cambió la actitud de estos que le estaban adorando de lejos. Y realmente ellos experimentaron el gozo de Dios en su vida. Y celebraron el pacto. Comieron y bebieron en la presencia de Dios. Y dice que Dios no los destruyó. Entonces la segunda característica de esta cuarentena fue el gozo. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 5 habla de David cuando recupera el arca de Dios y dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos.
David estaba gozoso y expresaba su gozo a través de la danza allí. No era que Dios se lo hubiese pedido, porque más adelante habla de que David danzaba con todas sus fuerzas. Pero lo que podemos extraer de este pasaje es el gozo del rey David al haber recuperado el arca que representa la presencia de Dios. Y ese gozo lo manifestaba con danza y también alabando a Dios con instrumentos de música. Entonces vemos que allí en esa cuarentena hubo gozo. Allí al pie del monte hubo un gozo especial, el gozo de Dios. Apocalipsis 19 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Las bodas del Cordero, dice. El momento que vivirá la iglesia con Cristo en los cielos. Y el apóstol Juan, el autor de este libro, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. El gozo de Dios forma parte del fruto del Espíritu. Está entre los tres primeros allí frutos, primeras tres características del fruto del Espíritu. Dice amor y en segundo lugar dice gozo. Entonces habla del gozo que debe experimentar el creyente. Pero cuando hablamos de gozo, no estamos hablando de ese gozo o esa alegría o esa algarabía que tal vez podemos experimentar en algún momento cuando nuestras emociones son conmovidas, sino que habla de un gozo que se desprende directamente del Espíritu Santo. Aún en momentos difíciles de nuestra vida podemos estar gozosos. Nehemías 8:10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La fuerza de Israel estaba en el gozo, pero en el gozo de Dios. El gozo nos fortalece, queridos hermanos, hermanas o amigos que puedan estar escuchando esta transmisión, observándola. El gozo de Dios nos fortalece, a diferencia de la alegría que es momentánea, que es pasajera. El gozo trae fuerza a nuestra vida, por eso es importante gozarnos. Como creyentes tenemos un problema muy grave y es que nos vamos a los extremos. O andamos de alegría en alegría o andamos de lucha en lucha. Andamos todo el tiempo, que esto, que pasa esto, que el diablo, que me hizo esto, que me hizo aquello. Y no tenemos tiempo ni para gozarnos. No le damos lugar al gozo de Dios. Era tan importante el gozo de Dios, por ejemplo, para David, que lo hemos nombrado en esta noche, que él dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Él había dejado de experimentar el gozo de Dios por el pecado, por su adulterio, por ser prácticamente el actor intelectual de un asesinato de Urías Heteo. Entonces, él había perdido el gozo y quería recuperarlo.
¿Tú has perdido el gozo como cristiano? ¿Estás gozoso de ser hijo de Dios? ¿Estás gozoso de servir a Dios? ¿O vives todo el día en amargura? ¿Vives todo el día preocupado o preocupada? ¿Cómo es tu vida? Si tú te imaginas lo que me imagino yo me he puesto a reflexionar sobre los primeros creyentes, cómo ellos morían por el Señor Jesús y cómo ellos morían gozosos por Jesús. Ellos morían como mártires, mucho alabando al Señor Jesucristo. Y ellos hubiesen tenido todo el derecho con la persecución que vivían de realmente enojarse, de entristecerse, pero sin embargo ellos salían gozosos de ser perseguidos por el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros como creyentes, sin vivir una persecución tal, estamos todo el tiempo tristes, amargados, pensando en las luchas, en las pruebas, y no nos regocijamos en el Señor Jesús. Y si no nos regocijamos, es por lo siguiente, es porque no damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Y vuelvo a repetir, el gozo del cual hablo no es el gozo que muestran muchos con grandes instrumentos de música, con también grandes luces psicodélicas, importantes escenarios donde muestran su algarabía, donde saltan. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del gozo de Dios. El gozo es fuerza. Si somos débiles, si estamos débiles, es porque no nos gozamos en Dios. El solo hecho de haber sido perdonados, aunque Dios no haga nada más por nosotros, ya es todo. Y es motivo de gozo. Debemos gozarnos, debemos aprender a gozarnos en el Señor. Que el Señor nos enseñe a gozarnos en Él. La tercera característica que vemos en esta cuarentena es viendo a Dios como fuego. Y dice Éxodo 24:17, para los israelitas que estaban al pie del monte, la gloria del Señor que estaba sobre la cima del monte parecía como un fuego consumidor. Era un fuego consumidor el que ellos veían allí en el monte. Era el fuego de Dios. Veían, dice otras versiones de la palabra de Dios, como un fuego abrasador. De esa manera lo veían a Dios. Y así es, hermano, hermana. Dios es como un fuego consumidor. Dice Hebreos 12, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Donde Dios demuestra esta característica y que queda plasmada muy claramente, es allí cuando Elías desafía a los 450 profetas de Baal. Dice que había sacrificio de los dos lados. Los profetas de Baal oran a Baal y no sucede absolutamente nada. Pero Elías oró a Dios, clamó a Dios y cayó fuego del cielo que consumió todo el sacrificio. Y ese fuego consumidor llevó a un avivamiento del pueblo de Israel.
Llevó a que Israel se volviera a Dios, pero también llevó a que los profetas de Baal fueran consumidos, porque después de esto prendieron a los profetas de Baal y dice que Elías los degolló. Dios se manifestó como un fuego consumidor. También allá hay dos personas, dos sacerdotes que hemos leído en el relato, que fueron Nadab y Abiú allí. Fueron estos los que también ofrecieron a Dios fuego extraño y también salió de la presencia de Dios un fuego que los consumió. Fuego extraño. Podemos ofrecer a Dios un fuego extraño, algo que se parece al fuego, pero que es extraño, que no proviene de Dios. Se predica mucho de milagros. Se predica y se predica. Hay iglesias que dedican tiempo completo prácticamente a hablar y predicar de milagros. Sin embargo, la escritura nos dice por doquier, y usted lo puede comprobar, que lo que sucedía era lo siguiente, que la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios tenía como consecuencia milagros. Prácticamente no se hablaba de los milagros, solamente los milagros se producían, se hacían. No era algo en sí primordial, no era el centro del mensaje de los primeros creyentes. El centro del mensaje, o el todo del mensaje, mejor dicho, era Jesús y su obra en la cruz. Todo se dirigía a Jesús. Tenía como contexto el Antiguo Testamento, pero se dirigía a Jesús todo. Así es, todo se dirige a Jesús. Y esto es lo que hoy conocemos como el fuego extraño. Parece que viene de Dios. Es muy similar. Tiene un lenguaje religioso increíble, pero es un fuego extraño. Por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces, la declaración, el decreto y todo lo que podamos seguir nombrando respecto a esto y que llama la atención de muchos, es un fuego extraño que encontramos. Y así encontramos a muchos. Estos, lo que hablan y conocemos a través de las redes, se denuncia mucho de esto, de los apóstoles y de la prosperidad. Ellos ofrecen un fuego extraño, que es muy parecido, pero es extraño a Dios. Predicadores como Cash Luna, como Guillermo Maldonado, como Ronnie Chávez y tantos de ellos que encontramos son predicadores que ofrecen un fuego extraño. Dante Gebel, también muy conocido entre los jóvenes, ofrecen todo fuego extraño. Pero dice la escritura que nuestro Dios es un fuego consumidor. Y un día daremos cuentas a Dios. Nadab y Abiú dieron cuentas a Dios y murieron cuando ofrecieron el fuego extraño. Hoy creemos que eso no puede suceder, sin embargo, sí puede ocurrir esto. Debemos ser temerosos de Dios y no ofrecer un fuego extraño a Dios. Y la cuarta característica, que es muy interesante,
de esta cuarentena a la cual Dios convocó a Israel es un encuentro profundo con Dios. Y dice Éxodo 24:18, entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Moisés fue el que experimentó el encuentro más profundo con Dios de todo el pueblo de Israel. Dice que iba desapareciendo en la nube y estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Dice la escritura que Moisés esperó 6 días a Dios allí en el monte. Y al séptimo día Dios se manifestó. ¿Cuánto nosotros esperamos a Dios en nuestra soledad? ¿Cuánto le esperamos a Él? ¿O es algo instantáneo? ¿O lo hacemos de una manera tan ritual y religiosa nuestros encuentros, entre comillas, con Dios? Que el solo hecho de orar tal vez unos minutos en la mañana o en la tarde ya lo consideramos un encuentro profundo con Dios. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Una vez escuché un testimonio del evangelista ya que partió con el Señor, Gigi Ávila, donde ocurría un problema y dice que Dios lo llamó a ayunar y a orar hasta que ese problema se solucionara. Y estuvo 10 días orando y ayunando, decía el testimonio de este evangelista, hasta que apareció la solución. Y cuando el 10.º día solucionó todo, se produjo una solución, era un problema allí familiar, Dios le dijo, basta, hasta aquí llegó. Ya puedes entregar el ayuno. 10 días también esperaron que llegara el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, los primeros cristianos. Pero nosotros, ¿cuánto esperamos a Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos esperando a Dios? O lo que es mejor, preguntar, ¿estamos dispuestos a esperar a Dios? Y vamos a ver un detalle interesante en este último punto de Éxodo. Dice Éxodo 13. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin que anduviesen de día y de noche. En primer lugar, vemos la característica que tenía la nube en la cual Dios se manifestaba, por medio de la cual Dios se manifestaba. Y dice que esa nube, esa columna de nube que representaba la presencia de Dios misma, servía para guiar a Israel por el camino durante el día, porque iban por el desierto y sabemos que las temperaturas, conocemos históricamente que las temperaturas en el desierto son muy intensas en el día y muy frías en la noche. Por eso había una columna de fuego para alumbrarles en la noche. Entonces, esta columna, cuando Dios se manifestaba por medio de una nube, tuvo como característica esta nube guiarlos. Después Éxodo 14:19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos. La nube no solamente los guiaba, sino que los protegía, los ayudaba también. Dice que esta nube, columna de nube, por medio de la cual Dios se manifestó, se puso entre los egipcios y el campamento de Israel. Y eso impidió que se acercaran los egipcios a los israelitas.
Entonces estuvo ayudándolos, estuvo protegiéndolos la columna de nube. Después vemos en Primera de Corintios 10 que porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. No solamente la nube los guió, no solamente la nube los ayudó, sino que también la nube los bautizó. Dice que fueron bautizados en la nube. Entonces la nube también es figura de un bautismo. Fueron sumergidos en la nube. Y si el mar Rojo, es figura del bautismo en las aguas, la nube es figura del bautismo en el Espíritu Santo. Santiago 5 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Saben que la lluvia temprana que venía en la región de Israel es aquella lluvia que venía entre octubre y noviembre y era la que preparaba el terreno, la tierra, para que esa tierra fuese fértil, fuese sembrable y después recibiese una buena cosecha. Y dice la escritura que la lluvia, la escritura, mejor dicho, se refiere a la escritura, pero dicen los entendidos en el tema, que era necesaria una buena lluvia temprana para después tener una buena cosecha. Era necesario que lloviera muchísimo, que lloviera a cántaros prácticamente, que fuera buena esa lluvia que se daba entre octubre y noviembre. Esa lluvia temprana era importante para que pudiesen después tener una buena cosecha. Por eso es que llovió tanto, tanto fue derramado el Espíritu Santo en los primeros tiempos en el pueblo de Israel. Por eso vino en Pentecostés, por eso vino en la casa de Cornelio y por eso seguía y seguía viniendo. Y vemos tanto derramamiento del Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles, porque era necesario eso para tener una buena cosecha de almas, para que el Evangelio se extendiera y llegara hasta nuestros días. Pero la lluvia tardía es la que caía entre los meses de marzo y abril y era la lluvia para la cosecha, para la realización de una buena cosecha. Esa lluvia que caía en la primavera. La lluvia tardía es la lluvia de nuestros días. Es la lluvia del Espíritu Santo que va a producir la cosecha final. Y la cosecha va a ser ya definitivamente cuando Dios arrebate a la iglesia. Por eso dice, tener paciencia hasta la venida del Señor, hasta la última cosecha, hasta la final trompeta, hasta que suene. Allí se producirá la lluvia tardía. Y vamos a ir y analizando aún con mayor profundidad por qué les digo que esa nube se refiere al Espíritu Santo, porque hay más prueba bíblica de esto. Y dice Éxodo 19:9. Presten atención a lo que está subrayado allí.
Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. Estamos hablando que la nube figura del Espíritu Santo. Para que el pueblo oiga. Dios se manifestaba mediante una nube espesa para que el pueblo pudiese oír a Dios mientras hablaba con Moisés, para que el pueblo pudiese oír a Dios. Y también dice que se manifestaba de esa manera para que ellos le creyeran a Moisés. Y no solamente le creyeran en ese momento, sino que le creyeran para siempre a Moisés. Es por eso que Jesús vino y los israelitas estaban tan identificados con Moisés. Y Moisés para acá y Moisés para allá. Y la ley de Moisés. Porque este acontecimiento sirvió para que le creyeran para siempre. Oír, creer y para siempre. Y la palabra siempre. Fíjense lo que dice San Juan 14:1. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo fue derramado y vino para quedarse, para estar para siempre. Como la nube se manifestó para que le creyeran a Moisés para siempre. San Juan 16 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y acá viene lo interesante, de pecado, por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo vino para convencer de pecado, para que crean en Jesús. Como la nube se manifestó para que le creyeran a Moisés. Dios le dijo, Dios se podría haber manifestado de otra manera, pero se manifestó a través de una nube para que le creyeran y para que le creyeran para siempre, como el Espíritu Santo vino para que creyeran en Jesús y para permanecer, para que hasta el día de hoy haya gente que crea en Jesús. Y acá hay un dato importante que ven, que mientras el Espíritu Santo está en la tierra, siempre va a haber gente que crea en Jesús. Siempre va a haber gente que se rinda a Jesús, aunque sean los menos, pero siempre habrá gente que crea en Jesús. Así que no podemos decir tampoco que todo está perdido, que todos los creyentes son malos, que todos son apóstatas, que todo no, porque hay gente que cree en Jesús. Y el versículo 13 de San Juan 16 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y acá presta atención, dice, porque no hablará por su propia cuenta. Dios, recuerden lo que Dios le dijo a Moisés, me manifiesto a través de una nube para que ellos oigan. El Espíritu Santo vino para que oigamos. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Apocalipsis, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso esa nube, a través de la cual se manifestó Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Esa es la conclusión de eso. Dios se manifestó en el Sinaí a través de la tercera persona de la Trinidad. Y representada por una nube. Y el pasaje que hemos leído de Santiago también, de Santiago 5:7, habla de esto también. Porque ¿qué es lo que lleva agua? Las nubes. Y está hablando de la lluvia temprana y la lluvia
tardía. Tres diferentes características. Acá vimos tres características para que oigan, para que crean y para que crean para siempre. El Espíritu Santo vino para que oigamos a Dios, para que creamos en Él y para estar para siempre con nosotros. Y después dice, leemos nuevamente Éxodo 24:18, dice, entonces Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte y permaneció en el monte 40 días y 40 noches. Dice que Moisés fue desapareciendo en la nube a medida que subía al monte. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando damos lugar al Espíritu Santo, desaparece nuestro yo. Desaparecemos, vamos desapareciendo. Y aparece Jesús a través de nosotros. Porque dijo Jesús sobre el Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es visible cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo, porque ese creyente, ese líder, ese pastor, ese anciano, va desapareciendo y Jesús va creciendo en él. Por eso, cuidado cuando nos hacemos un nombre como creyentes, cuando nos hacemos un nombre como líderes. Cuidado, porque el Espíritu Santo nos lleva a desaparecer de la escena. Ya no veían a Moisés, veían la nube. Cuando esto sucede ya no nos ven a nosotros, ven a Jesús. Porque el Espíritu Santo es el sello de Cristo, la figura de Cristo en nuestras vidas. Dice que desapareció y permaneció a medida que subía al monte. Mientras más nos metemos, mientras más nos sumergimos en Cristo, en el Espíritu Santo, vamos desapareciendo y va creciendo esto. Como Ezequiel nos nombra, ese texto no lo he puesto ahí, pero es Ezequiel 47. Dice la palabra de Dios, Ezequiel 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá.
y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Es el río del Espíritu Santo el que representa esto. Primero el agua hasta los tobillos, después hasta los lomos, después ya había que nadar, había desaparecido el profeta, lo tapaba el agua ya. Así sucede con el Espíritu Santo de Dios. Nos va tapando, nos va tapando, nos va tapando. Vamos desapareciendo de la escena como seres humanos. Y Cristo es el que crece en nosotros. Cristo Jesús es el que crece. San Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Qué interesante esto, dice, es necesario que Él crezca, dice Juan el Bautista, pero que yo mengue. O sea, es una cosa a cambio de otra, no las dos cosas juntas. Que Cristo crezca, pero que yo mengue, no que Él crezca y que yo también. No, es necesario que Él crezca, pero que yo vaya menguando. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estamos dispuestos a morir a nuestro yo? Como lo hizo Moisés. Moisés desapareció. Y fue tanto lo que desapareció Moisés, fue tanto que fue absorbido por esa nube, que después de 40 días y 40 noches Moisés, Dios le dice, desciende porque el pueblo se ha corrompido. Y Moisés tuvo que descender. Y el pueblo ya había elaborado a través de Aarón un becerro de oro y estaba adorando y sonaban las danzas y sonaba todo allí. Entonces vemos allí que Jesús crezca en nuestras vidas no tiene nada que ver, no quiere decir que vamos a ser populares, no quiere decir que vamos a ser aceptados por todos, no, de ninguna manera. Eso no tiene nada que ver. Podemos tal vez crecer en popularidad, pero también si Cristo crece en nosotros, vamos a crecer en el odio que van a sentir por nosotros. Porque Cristo es amado y Cristo es odiado también. Y el que no está en Cristo manifiesta su odio hacia Jesús, hacia su palabra. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Que en esta noche podamos menguar. Que en esta noche tengamos un encuentro profundo con Dios. Y espero que ya estemos teniendo un encuentro profundo con Dios. Porque la palabra de Dios nos lleva a eso. Jesús dijo, se paró en el último día de la fiesta de los tabernáculos y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo Jesús de aquellos que habían de recibir el Espíritu Santo, dice la Escritura, porque el Espíritu Santo aún no había venido. Que Él crezca y que yo mengue. 4 características importantes que ojalá cuando concluya todo esto que estamos atravesando, si el Señor no ha venido antes, nos halle así, nos halle brindando una verdadera adoración a Dios, cercana a Él por la sangre de Cristo, nos halle allí
también gozosos. Nos halle temiendo a Dios, viendo a Dios como lo que no solo como un Dios de amor, sino como un Dios de fuego consumidor. Y también nos lleve a tener un encuentro profundo con el Señor y a través del Espíritu Santo de Dios, como el que tuvo Moisés. Y un encuentro con Dios es un encuentro al cual nosotros morimos a nosotros mismos, en el cual nosotros morimos a nosotros mismos, para que Jesús crezca. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Jesús, por tu palabra, Señor. Dios mío, que en esta noche podamos sumergirnos en el río de tu Espíritu. Señor Jesús, que nuestra humanidad, Señor, mengüe, que nuestra humanidad vaya desapareciendo, para que la figura preciosa del Hijo de Dios crezca en nuestras vidas, Señor. Jesús, en esta noche, Señor amado, tócanos. En esta noche fortalécenos, Señor. En esta noche bendícenos, Señor Jesús. Danos la bendición de tener un encuentro profundo contigo. Danos la bendición de que si hemos perdido el gozo, podamos ser renovados en ese gozo, Señor, de la salvación. En eso que es parte del fruto del Espíritu Santo, Señor. Que podamos también verte con temor y temblor, como un Dios que es fuego consumidor. Señor Jesús, ayúdanos, Cristo, a brindarte una verdadera adoración, a que podamos tener un encuentro profundo contigo, Señor. Jesús, que no nos neguemos a eso, Señor. Sabemos que vamos a perder mucho, pero que te vamos a ganar a ti, que eres lo más importante, Señor Jesús. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor amado, a vivir lo que Moisés vivió, Señor. A que estemos dispuestos a esperarte, Señor. Aunque sean días, semanas, meses, Señor. Pero que haya una búsqueda intensa de ti, Jesús. Señor, te damos gracias en esta noche, dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición para usted, que usted pueda compartir, si no la ha compartido, que pueda compartirla con sus contactos, con sus seres queridos, que pueda compartir este mensaje que hemos podido observar y escuchar, y que meditemos, reflexionemos sobre esto, en esta cuarentena de, por y para Dios. Es cierto que se convocó una cuarentena para guardarnos de un virus, pero también fue permitido por Dios, fue ordenado por Dios, por, porque era de Dios, por Dios y para Dios. Como Dios llamó a Israel, así nos ha llamado a su presencia. Que podamos disfrutar de ella, seguir disfrutando en los días que quedan. Bueno, nos vamos despidiendo ya. Recuerden que usted puede suscribirse también al canal de YouTube de la iglesia, Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, y allí poder escuchar todas las predicaciones. Y también escuchar en los días subsiguientes las transmisiones que vendrán. Tenemos el sábado en la mañana, tenemos la enseñanza para los niños a las 11 de la mañana, horario de Argentina, por supuesto, eso. Si usted es de otro país, puede allí fijarse, tener acceso a internet y fijarse en qué horario sería en su país. Y el día domingo
A las 10:30 tenemos también un mensaje, una predicación también de la palabra del Señor, también horario de Argentina. Así que le doy gracias por haber compartido este momento. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y nos despedimos. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga.